Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento, lugar y circunstancia en que, bueno, tengo aquí para traer la mejor información, el mejor contenido por medio de este podcast que ya está en su edición número 48. Cosas para contar, de bueno, seguimos comentando todas aquellas cosas, aspectos que estén impactando, aconteciendo en el ámbito nacional e internacional que tú necesitas saber para que sea cada día más genial, más potente y puedas resolver estos temas que están ahorita potentes, latentes, dentro de nuestro mundo bastante complicado, ¿no? Pero no importa porque simplemente hay muchas cosas para contar. Estamos en otra edición más, una edición, digamos, que la están pidiendo, ¿no? Un hecho que ha estado trascendiendo los últimos días y que, wow, tiene como que todo el mundo mirando hacia un terreno, digamos, hasta desconocido, algo que inclusive nos está afectando a nosotros de alguna manera y queremos ver la oportunidad esta vez con alguien que ya ha participado en este podcast y que tiene ya conocimiento del hecho, a ver sus intenciones y bueno, que podemos sacar puntos de encuentro sin, obviamente, no llenar más de aire o más de información, digamos, de añadidura, ¿no?, a este tema, sino puntos centrales que nos ayuden a entender qué realmente está pasando en Ucrania y Rusia. Pero bueno, antes de empezar, vamos a empezar con, para que la gente que nos está viendo por primera vez, ¿por dónde nos puede seguir? Recuerda que estamos en YouTube, Cosas para Contar, así como también los formatos audibles de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas Cosas para Contar y Anchor, Cosas para Contar respectivamente. Puedes seguirme personalmente, @rafa.m03 y mi cuenta en Instagram, donde se monta todo lo alusivo a este episodio, Cosas para Contar PDC. Ahí estaremos lanzando informaciones, trivias, lo que sea respecto a este podcast. Pero bueno, estamos en el episodio número 48. Tenemos el placer nuevamente de trasladarnos hacia Chile con una persona que ha estado metida en el mundo de la política internacional y todos estos aspectos que están ahorita afectando nuestro mundo globalizado. Hoy estamos nada menos que con David Petit. David, ¿cómo estás? Hola Rafael, buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, estoy a tus servicios y gracias a tu audiencia. Vale, buenísimo. Recordemos que David, bueno, un internacionalista bastante potente, que ha escrito, tiene bastantes portales donde comenta este tipo de cosas, abogado, ahorita está residiendo en Chile, y que, wow, vamos a poder hablar con más así lo que sería el aspecto de Rusia y Ucrania. Un hecho que ha despertado todas las personas que están viendo y escuchando este podcast, porque desde hace una semana Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha decidido entrar en lo que sería el territorio ucraniano reclamando muchas cosas, ¿no? Unos dicen que es más como que la soberanía de unos territorios de Ucrania, otros dicen que es para acabar con el modelo ucraniano porque ellos son más rusos que ucranianos, o sea, ellos pertenecen todavía a ese núcleo, mientras que otros lo apoyan en lo que serían los temas de que hay alguna riqueza, hay un valor allí que Rusia o el Kremlin quiera tomar de Ucrania. Pero bueno, vamos a preguntarle a David para tener más conocimiento de hecho. ¿Qué factores llevaron a Putin a activar las bases militares en Ucrania, David? Bueno, Rafael, es un conflicto un poco complejo, pero voy con elementos puntuales. Vale. Elementos puntuales. La mayoría de los analistas piensan que una de las cosas esenciales es, y el mismo Putin lo ha argumentado, es que no se siente Rusia, bueno, según él encarna prácticamente a Rusia, que hay que partir porque Rusia no es una democracia, es un modelo autocrático. Prácticamente es una tiranía donde lo que dice Putin, que es como una especie nueva de primer ministro, bueno, del secretario general del Partido Comunista en la época soviética o previo, un zar, él cree que encarna a toda la nación o a todas las Rusias, porque son varias, ¿ok? Entonces, partiendo por ahí, primero, el problema es cuando alguien de manera prácticamente absoluta tiene el poder de decisión. Entonces, por un lado vemos el poder tiránico absoluto frente a lo que somos nosotros, los occidentales, claro, con todos nuestros problemas, ¿no? Con todos los problemas, pero la democracia tiene un principio fundamental que es que haya una rotación en el poder político. Entonces, partiendo de allí, el señor, el presidente de Rusia, cree y argumentó que Occidente, particularmente la OTAN, no solo la Unión Europea, sino la OTAN, de alguna manera está afectando su espacio vital, que él renombró como espacio espiritual. Okay. Entonces, esto es uno de los primeros elementos. ¿Por qué? Porque el espacio vital es una teoría muy vieja. De hecho, eso viene de los siglos XVII, XVIII, cuando se hablaba de la tesis de las fronteras naturales, y en el siglo XIX e inicio del siglo XX, en la época pre-totalitaria, y ya en la época del totalitarismo, sobre todo el totalitarismo nazi, se empezó a hablar de lo que es el espacio vital, es decir,
lo que yo creo como nación, que de alguna manera son las fronteras, es la geografía, es el ámbito geopolítico y geoestratégico donde yo me siento seguro. Claro. Entonces, según Putin, Rusia no se sentía segura de que la OTAN se viniera expandiendo como lo ha hecho desde finales de la década del siglo anterior e inicios obviamente de este siglo. Ucrania tenía años solicitando entrar en la OTAN. Rusia ha tratado de que obviamente no entre, porque Ucrania es un país que para él son unos territorios que son importantes, no solo por elementos de carácter económico, etcétera, sino es un elemento también sobre todo puntual, ¿no? En cuanto a lo que diría, lo que significa Rusia como una potencia global, que no es una potencia global, es una potencia más regional, pero tiene aspiraciones a volver a ser una potencia en el ámbito mundial, donde pueda de alguna manera tener poder, control, influencia e injerencia. Esos son los elementos que definen realmente una potencia de carácter global, pero en todo el mundo, no solamente en la zona de Europa y de Asia, que algunos autores hablan como Eurasia, por ejemplo, Huntington, Brzezinski, etc. Entonces, este es el primer argumento. O sea, el problema es Ucrania en la OTAN. Entonces, y segundo, uno de los argumentos fundamentales, yo creo, que él renombró como espacio espiritual, es que él vio la posibilidad de hacerlo. Es decir, esto no lo pensó de la noche a la mañana, esto tiene años, de hecho, hace tiempo ya, bueno, varias semanas los norteamericanos venían insistiendo en que podía invadir Ucrania. Pero esto tampoco es de hace semanas. Una operación así se necesitan años. Y esto es algo que está palpando, por lo menos, y tenemos cómo verificarlo empíricamente, o sea, con la historia. Esto por lo menos nos retrotrae al 2014, cuando en el 2014, con esta tesis que tú has hablado precisamente, de que hay unos lugares, obviamente hay muchos rusos en Ucrania, como puede haber, no sé, ¿qué te puedo decir? Muchos mexicanos en los Estados Unidos, o pueden haber muchos irlandeses en Inglaterra y muchos ingleses en Irlanda, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de argumentos también hay que trabajarlos con cuidado, porque la tesis de que hay muchos rusos parlantes no implica necesariamente, porque esa es una analogía imperfecta, no implica necesariamente de que todos esos rusos que estén allí estén a favor de Putin y de la invasión, que son dos elementos distintos. Y eso nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las zonas rusas no están a favor de la invasión. De hecho, las ha bombardeado Putin. Ayer prácticamente dejó en ruina una de las ciudades más importantes de Ucrania, que es Kirkov, donde la inmensa mayoría es de habla rusa y son étnicamente rusos. Claro. Que son primo hermanos de los ucranianos. Y esa gente vive con los ucranianos allí, están casados, son familiares, están emparentados y no están de acuerdo con la invasión. De hecho, yo creo que la inmensa mayoría no está de acuerdo con la invasión, salvo algunos grupos, obviamente, que se sienten separatistas, como en toda la zona parte de la zona del Donbass, porque no es toda la zona del Donbass, en Donetsk y Lugansk, donde ellos han aprovechado la situación para declarar su independencia. Y posteriormente vamos a ver lo mismo que en Crimea, Rafael. Ajá. Que posteriormente de que ellos declaran su independencia, Rusia los anexiona. Entonces, hay que ver esto con fino detalle. Entonces, por lo menos esos dos elementos, ¿no? Al principio. Claro, es algo que se está desarrollando inclusive hace mucho tiempo. Respaldo tu posición porque efectivamente, desde que cae la Unión Soviética en el año 91, ha existido como que digamos, nerviosismo, por colocar un término, de Rusia a seguir manteniendo sus fronteras, digamos, protegidas. Ahora, con la llegada o la incursión de la OTAN, con cada miembro o cada país que perteneció en su momento a la Unión Soviética, bueno, eso como que fue cercando más las posibilidades de que se pueda dominar la Europa del Este, por lo menos la parte occidental. Entonces, con este factor de que vamos a añadir a Ucrania en la OTAN, se puede decir que es como un tiro a la culata, ¿no? Porque, ok, se estaban anexando, pero debido a esta invasión que propuso Putin y toda la camarilla del Kremlin, llevaron a que ahorita Zelensky, el presidente de Ucrania, firmara como su anexión a la Unión Europea. O sea, pareciera que los juegos están como que cruzados y que de alguna forma los ucranianos o el gobierno ucraniano se ha beneficiado para poder anexarse al mundo occidental, ¿no? Sí, bueno, hay que ver esto porque él ha hecho la petición, en primera discusión pasó, son tres etapas. La etapa es cuando oficialmente lo pide y es aprobada la petición de ingresar a la Unión Europea. Que la Unión Europea es una cosa y la OTAN es otra. Sí, sí. Pero en el caso de Putin, yo creo que él midió mal, pero no solo Putin, yo creo que casi todos los analistas, ningún analista pensaba que Europa se iba a unir como se ha unido en estos últimos días.
Es impresionante realmente cómo en una semana se ha unido Europa para enfrentar el modelo tiránico. Entonces, en la lucha por la libertad, que son los valores realmente occidentales. Entonces, por otra parte, como tú muy bien dijiste, estamos saliendo de una pandemia, aún estamos en pandemia. Hay unos que creen que ya estamos saliendo de la pandemia, pero aún está latente esta crisis, ¿no? Obviamente. Pero al mismo tiempo está el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos ahí tiene una visión un poco más de concentrarse, creo que en sus problemas un poco más nacionales, ¿no? Más locales. Y también hay que ver otra cosa, que mucho se le critica a los Estados Unidos. No importa si es Trump, Rafael, no importa si es Biden, no importa el que venga. Hay que verlo en una perspectiva un poco más de larga duración, por lo menos de un siglo. Si nosotros nos vamos a hace un siglo, Rafael, un poco más de un siglo, nos estamos dando cuenta que la mayoría de los conflictos globales se originan en Europa. Y Estados Unidos está interviniendo a favor de los europeos, sobre todo a favor de sus aliados. Estamos hablando primordialmente de Francia, estamos hablando de Gran Bretaña, desde 1917 que empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces, si tú ves a Estados Unidos que intervino a favor de que en ese momento sus aliados ganaran la Primera Guerra Mundial, luego entra, porque al principio él no tuvo nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Entró, vamos a estar, como lo sabemos, en 1941, ya 2 años después de que hubiese empezado la Segunda Guerra Mundial. Entró y fue determinante su entrada. En la época bipolar, obviamente, fue determinante. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, Rafael? Yo creo que también hay que ponerse en los zapatos de los norteamericanos, sobre todo de los analistas y sobre todo los decisores políticos, los decisores en política internacional, los estrategas. Yo creo que Estados Unidos está pasando también por una etapa de un agotamiento en cuanto a tratar de solucionar siempre con sus recursos, con sus hombres, con todo lo que representan los Estados Unidos, los problemas de los europeos. Por eso yo creo que en este momento Biden ha decidido intervenir de una manera, pero como socio, como aliado, es decir, no es el protagonista, puede ser el coprotagonista o puede ser un socio más en este enfrentamiento que estamos en una primera etapa, no sabemos a dónde va a llegar. Una primera etapa que es de sanciones, que es tratar de ponerle coto, de aumentarle de alguna manera, como dicen algunos politólogos, los costos a Putin y a su camarilla. Aunque realmente yo creo que es Putin, ¿no? Porque si vemos cuál es incluso el lenguaje, ¿no? Gestual, ¿no? Simbólico, las personas que rodean a Putin prácticamente le tienen miedo. Entonces yo de verdad yo creo que la cabeza es Putin y alguno por allí que está con él, pero no sabemos si está con él realmente porque creen que hay un proyecto más allá de este espacio espiritual de Putin, porque en el año 39, en la época de Hitler, sí tenían un elemento, ¿no? Querían construir el Tercer Reich, querían ser la gran potencia, querían ser un imperio. Putin no ha dicho que quiere ser un imperio. Putin simplemente ha dicho que él se siente inseguro de la OTAN. Pero los que algunos dicen, y ese es otro problema, Rafael, los que argumentan que es que Rusia, la culpa la tiene la OTAN, no se preguntan que todo se tiene que ver por lo menos desde varios escenarios, ¿no? Mínimo 2. Uno puede decir que la culpa la tiene la OTAN, que se siente inseguro, pero también tienes que ver la postura de los países que están al lado de Rusia. O sea, Ucrania también se siente insegura. Y no se va a sentir insegura si ya le quitaron un pedazo, le quitaron Crimea. Y Suecia se siente inseguro. Y Finlandia se siente inseguro. De hecho, Putin le dijo a los suecos y a los finlandeses que si quieren entrar en la OTAN, también van de alguna manera a ser responsables de una acción. ¿Cuál acción? No lo sabemos, pero si está invadiendo Ucrania, prácticamente te está diciendo, oye, mira, si tú das este paso, yo puedo avanzar. Entonces hay que ver esto con cuidado, porque es el problema de cómo observar el día de hoy a un tirano que ya tiene 69, 70 años, no sé si ya cumplió los 70 años Putin, y que para mí él quiere dejar un legado, porque no tiene algo más construido, no tiene una épica, no tiene un elemento, no tiene como algo construido como tal, como si puede ser el Lebensraum en la época de Hitler, o sea, el espacio vital, el Anschluss, que es unir a todos los alemanes. Él no tiene eso construido. Es que ni siquiera tiene un argumento bien establecido, una teoría sobre la rusificación de buena parte del mundo para decir, oye, pero es que él tiene una narrativa que es medianamente creíble, como si la tuvieron los nazis, el fascismo, etcétera, que tuvieron por lo menos una ideología. Putin no tiene, tú no ves por allí como si hubo
en Chile, donde yo estoy, hubo en Argentina, hubo en algunos países de Latinoamérica en la época de la Segunda Guerra, o previo a la Segunda Guerra Mundial, y durante la Segunda Guerra Mundial habían juventudes hitlerianas. No hay juventudes putinescas, entre comillas. Hay algunas personas que creen como creo que te comenté, hay algunas personas que creen que Putin es como no sé, que creen que Putin es la figura de Stalin, porque tienen esa remembranza, creen que todavía estamos en la época de la bipolaridad y que no cayó nunca el muro. Entonces, ese es el problema. Es muy distinto ver lo que sería la épica, ¿no?, del comunismo o del mundo soviético, que efectivamente viene ligado a eso, que, oye, Stalin, Lenin y todas aquellas cosas, y que de alguna forma ese el mundo iba a acabar. Tras más allá de que haya descendido, hayan tumbado el muro de Berlín, no, la bipolaridad ha terminado, ya no es una guerra fría entre dos países, sino que ahora hay muchos en el escenario político. Y si a eso le sumas, lo que bien comenta David, que seguimos en una pandemia, una situación de recesión internacional, los principales actores del mundo globalizante, Estados Unidos, China, están luchando por mantenerse allí. Hablamos hasta de una guerra, o más que una guerra, un conflicto de amplias escalas tecnológicas, ¿no? La guerra de las máquinas o de los ciberataques, ¿no? Así que eso hay que tomarlo también por ese lado, porque otra cosa es lo que bien dices tú, opina el Kremlin, Putin y Sergei Lavrov como su mano derecha, y otra, el pueblo ruso. Según tengo acá, un reporte dijeron que más de 7.000 personas en Rusia han sido detenidas por protestar en contra del conflicto en Ucrania, porque a fin de cuentas son eso, son como países hermanos, es como por decirte Venezuela y Colombia, pertenecían ante un mismo globo y que de alguna forma están atacando a tus vecinos, te va a perjudicar en este escenario, ¿no? Así que los rusos en sí, David, ¿están de acuerdo con esto? ¿Hay una justificación por parte del verbo ruso? Mira, yo hace como 2 días, creo, yo escribí un mini artículo precisamente hablando sobre estos elementos de carácter discursivo, sobre este elemento de carácter épico, sobre el elemento de carácter de cuál es la legitimidad en cuanto al ataque por parte de los rusos. Y precisamente hablaba de ello, porque como te acabo de decir, algunos analistas basan valga la redundancia, la repetición, la cacofonía, su análisis, entre comillas, en elementos de finales del siglo XX e inicio del siglo XXI. O sea, como por ejemplo el tablero mundial, el tablero global de Brzezinski, donde habla precisamente de estos elementos de carácter de seguridad. Y yo refuto eso. Refuto eso porque sería tanto como validar el argumento del espacio vital. Y el espacio vital significaría que nos vamos otra vez a la época previa a la Segunda Guerra Mundial o a la época de la bipolaridad. Zonas de influencia, elementos muy marcados geopolíticos, geoestratégicos, etcétera, pero no estamos viendo que estamos en un mundo cada vez más globalizado. La mayoría de los rusos pueden hablar ruso, Rafael. Pueden creer en su iglesia, la inmensa mayoría cristiano ortodoxa, pero en general, en Rusia, en China, sus ciudades, en Corea del Sur, en Japón, etcétera, hay un proceso muy grande de globalización y de elementos muy puntuales de Occidente que están presentes ahora a nivel mundial. Ajá. Estamos en una hibridación cultural, utilizaron en el siglo XX algunos sociólogos y obviamente politólogos, etcétera, en las ciencias sociales, para ver que es un mundo más cosmopolita. Por tanto, yo parto de la premisa de que, y creo que esto se está comprobando con lo que tú acabas de decir y con las imágenes que se ven, de que la inmensa mayoría de los rusos no creen en que esto sea legítimo, no es una causa justa. Exacto. No es una causa justa porque incluso los argumentos de desmilitarizar Ucrania, de desnazificar Ucrania, sobre todo cuando su presidente y su primer ministro son judíos en Ucrania, es un gobierno que no es una autocracia, no es una tiranía, no hay gente protestando, como en el 2014 sí había gente protestando contra el poder político, porque se decía que era un gobierno que no tenía legitimidad. El presidente Zelensky es un presidente que incluso ayer vi que su popularidad, la popularidad, el apoyo está en más del 86%. Wow. De los encuestados obviamente en Ucrania. ¿Por qué? Porque confían en una persona que al principio se vio como, Zelensky llegó como un outsider, como el freerider, ¿no? El freerider es alguna persona que está allí, que no es como de las tendencias. De hecho, su partido es como
como una plataforma donde convergen personas de, y disculpa, no me gusta utilizar este tipo de términos porque son muy dicotómicos, ¿no? Izquierdas, derechas. Pero, Ok. pero en su partido, en su plataforma, hay liberales, hay socialdemócratas, hay personas un poco más de índole liberal capitalista, hay otros un poco más hacia la izquierda, etcétera. Entonces hay ecologistas, etcétera. ¿Por qué te lo digo? Porque representa muchas tendencias, tenía un apoyo importante, es un presidente democrático. Y ahora tiene más apoyo, no solo interno, sino externo. Y es Sí, algo impresionante el apoyo que ha tenido en estos últimos días, porque representa valores, el valor de la libertad, el valor de la democracia, el valor del derecho a existir. Rafael, yo creo que es algo fundamental. Y imagínate en un país tan grande, pero al mismo tiempo una autocracia como Rusia, donde los medios de comunicación no son medios de comunicación realmente libres, son medios de propaganda. Yo sé que algunas personas van a decir, bueno, todos los medios son de propaganda, de alguna manera sí, pero en alguna manera tú puedes, Rafael, tú puedes agarrar YouTube y bueno, yo puedo escuchar tu podcast, puedo ver BBC, puedo ver RT, puedo ver otras cosas. Pero exactamente. en Rusia no, Rusia tiene, incluso ya prohibieron una serie de canales, etcétera, y siempre ha sido así, RT y otros medios son medios de propaganda. Ahora, si en un país tan autocrático, y vamos a hacer la referencia con Venezuela, donde prácticamente no hay una libertad de expresión, sino hay algunos elementos, ¿no? Hay algunos elementos, o sea, a nivel público. Estoy hablando de canales de televisión, de radio, donde la cierran, etcétera. Si en un país así salen miles y miles y miles a protestar contra la guerra, te dice que te dice, y hay miles y miles de censurados, miles de apresados, miles de reprimidos, te dice que por lo menos buena parte de los rusos no está a favor de esto. Y no solo esto, súmale que la mayoría de las sanciones los están afectando. Claro. O sea, la carestía, la crisis ucraniana, que es gravísima por la invasión y por los bombardeos indiscriminados, le va a afectar a los rusos porque todo el mundo, salvo algunos países, están de acuerdo con Putin. Se vio ayer en la votación en la Asamblea de Naciones Unidas. Solamente 5 países, o sea, 4 más Rusia, estuvieron en contra de la resolución que condenaba la invasión. Eso te dice mucho. Y esos Sí. países, ninguno de esos países es una potencia, Rafael. Y O sea, parte del modelo si sí. de nuevo vamos a jugar con la historia. Y me disculpas brevemente. Vamos a jugar con la historia. En 1939, Hitler atacó porque tenía a 2 grandes potencias a su lado, como eran Italia, bueno, una potencia por lo menos regional, y Japón, que era una gran potencia en Asia, bueno, y en el sur de Asia. Porque al mismo tiempo, obviamente nosotros siempre no nos ponemos más a pensar en Alemania, pero Japón invadió buena parte de Asia. Sí, sí. Pero en este momento, ayer ni siquiera China votó, se abstuvo simplemente. O sea, ni siquiera los chinos, que serían como el principal aliado de Rusia, están de acuerdo. Ellos tratan como de verse como entre neutrales, como apoyando un poco, pero apartándose. Exacto. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que, incluso la población va a ser muy afectada. No funciona el SWIFT, van a tener problemas en cuanto a abastecimiento, van a tener problemas en cuanto a pagos, ya lo están teniendo, largas filas, hemos visto estos días, pero kilométricas, que recuerdan las filas de cuando Rusia, precisamente, en este declive, ¿no?, de la Unión Soviética, cae, se desmorona, y eran personas tratando de alimentarse, de sobrevivir, etcétera. Entonces, Putin, su legado, que ni siquiera tiene una construcción medianamente teórica, no tiene una utopía, porque por lo menos los comunistas tienen una utopía, que es el mundo, ¿verdad? La dictadura del proletariado que nos va a llevar al mundo socialista comunista, donde todos vamos a ser iguales, vamos a ser felices, etcétera, y todos vamos en la mañana, vamos a trabajar en lo que queramos, y en las tardes vamos a filosofar y vamos a pescar. Eso lo dice el manifiesto del Partido Comunista. ¿Cuál es el manifiesto de Putin? No tiene. No tiene ningún. Los nazis tienen algo. Por lo menos Hitler escribió un libro para las personas. Tiene su libro, uno solo, pero un libro de propaganda que es Mi Lucha. ¿Qué ha hecho Putin? Él se inventó algo que es por lo menos la teoría del espacio vital tú lo puedes delimitar geográficamente. Es decir, tienes unas fronteras, Rafael. Pero ¿cuáles son las fronteras del espíritu? En Ah, Putin, en su teoría del espacio espiritual. No hay una teorización, no hay nada escrito, no hay ni siquiera un panfleto exacto. sobre ello. Es lo que se le imaginó a Putin. Hasta Chávez, y me disculpan, algunas personas se van a molestar con eso, pero hasta Chávez por lo menos construyó algo más e inventó eso que ya tenían otros autores,
estés de acuerdo o no, lo critiquemos ampliamente o no, pero tenía eso llamado el socialismo del siglo XXI. Hay personas ecologistas que tienen unos fundamentos, hay feministas que tienen obviamente sus fundamentos, etcétera. Pero ¿cuáles son los fundamentos basados en la teoría del espacio espiritual de Putin? La OTAN le afectó en su espíritu, que no es el espíritu de los rusos. Esa es mi tesis. Vale, vale. No, no, y está bien, bien claro porque efectivamente te lo respaldo. Los rusos en general no ven con buenos ojos este tipo de movimientos porque ya desde muchos tiempos atrás han sido víctimas de muchos atropellos por parte de su modelo, ¿no? Para no decir régimen, de su modelo político. Inclusive un político, ¿no? Un dirigente opositor que es Navalny, que todavía sigue preso por las fuerzas rusas, ha llamado a incentivar este tipo de actos cívicos, de protestar y demás, y que acompaña bien el discurso de Zelensky, ¿no? Que, bueno, ha sabido jugar bien los dados en este juego geopolítico y ya están entrando en la Unión Europea. En el ámbito de Estados Unidos y lo que sería Europa, David, es complicado, porque es correcto. Ellos han apoyado efectivamente con armas o monetariamente, no han querido entrar porque ahí es donde voy yo, los tiempos son distintos y la coyuntura es como muy diferente, ¿no? No es lo mismo que, ok, vaya, Estados Unidos, que esperemos que no sea así desde el punto de vista positivo, que mande tropas allá a hacer como que un contraataque. Eso no sería del todo bueno porque estamos en el mundo que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, el mundo de las bombas atómicas. Un tanto discurso que se dice por allí, Putin creo que propiamente no ha comentado algo, pero ¿puede la invasión de Ucrania ser la piedra angular, David, para que el modelo de Putin, de la Rusia moderna, caiga? Porque Rusia no está bien económicamente desde hace mucho tiempo. Ahorita por lo menos el valor del rublo descendió a unos niveles drásticos, 0,0070 y pico de euros. La economía está flaqueando. Todas aquellas personas que moldeaban la mafia rusa, ¿no? El modelo económico ruso está viendo qué hacen con su dinero, a dónde van a invertir. Así que, bueno, ¿qué opinas con respecto a eso? No, lo de Rusia, por una parte, no, tenemos que verlo en cuanto a quién afecta directamente. O sea, yo creo que la idea de, por ejemplo, lo que están haciendo Estados Unidos, bueno, casi todo el mundo, es tratar de hacer una escalada en cuanto a las sanciones para tratar de que entre en cintura Putin y pueda de alguna manera verse una solución lo más rápida posible, ¿no? Y lo más efectiva. El problema es, como te digo, el problema es cómo negociar con alguien como él. O sea, negociar con un tirano es difícil porque no se sabe exactamente cuáles son sus objetivos reales. Entonces, cuando no se saben cuáles son sus objetivos, porque incluso vuelvo con el ejemplo que he colocado previamente, porque podemos jugar con ese ejemplo, no es comparar, pero es contrastar. Pero en la época previa a la Segunda Guerra Mundial, más o menos se sabían cuáles eran los objetivos, porque incluso estaban escritos en el libro ya citado de Hitler. Pero yo no sé exactamente cuáles son los objetivos y yo no sé incluso cuáles van a ser las maniobras, ¿no? En esta escalada del conflicto. Entonces se trata de una manera de tratar de ponerle coto a Putin, de que Putin entienda que negociando es donde se pueden colocar por lo menos algunos elementos que le sean favorables a todos. Bueno, a todos en la medida de lo que podemos decir que es la palabra favorable. No creo que haya nada favorable para los ucranianos, ¿no? Salvo seguir existiendo, pero es muy complicado esto, ¿no? Hablarlo es muy fácil, nosotros que no nos vemos afectados directamente en este momento, ¿no? Pero tratar por parte de las principales potencias de que haya un consenso y de que se pueda volver por lo menos a una negociación efectiva. Exacto. Que Putin retire las tropas y ver hasta dónde de alguna manera se le entregan algunos elementos, porque en todas las negociaciones es así. No creo que Ucrania, luego de este conflicto, vaya a ser la misma. Creo que hay algunos territorios que son vitales para Putin, por lo menos, por ejemplo, el reconocimiento de Crimea, ya lo ha dicho. Pero no sabemos algo más, y ni siquiera sabemos si la disuasión de carácter nuclear
va a ser utilizada, ya lo mencionó Putin, sí lo mencionó, que sería una tercera guerra mundial. Lavrov lo dijo, que incluso sería prácticamente, bueno, como se habló de la mutua destrucción asegurada, es una teoría bastante vieja de los años 60 en el siglo pasado, donde se hablaba de ello, ¿no? Pero no lo sabemos. Hay tropas norteamericanas en Europa, obviamente, pero son tropas de apoyo en la OTAN. Exacto. Yo no sé hasta dónde vaya a llegar, yo creo que nadie sabe hasta dónde va a llegar Putin. Yo no creo que Putin se metió, como diría Kissinger, uno de los grandes internacionalistas del siglo XX, Henry Kissinger en su libro La diplomacia hablaba hace una metáfora, ¿no? Una analogía con una metáfora, y hablaba de empantanar. Cuando tú te empantanas, es como por ejemplo cuando Estados Unidos invadió Vietnam, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. Y ahora recientemente cuando Estados Unidos invadió Afganistán y tuvo que salir hace pocos meses, como ya hablamos alguna vez, de una manera, bueno, bastante estrepitosa. Pero ahora Putin ya entró, ya se empantanó. Ahora la cuestión es, el grave problema es cómo va a salir, de qué manera va a salir y cuáles son los elementos que él va a pedir para salir mínimos. Porque como salga Putin, su credibilidad va a estar, y lo que es precisamente, lo que es Rusia, y lo que es como potencia, lo que me representa como potencia regional, está prácticamente en entredicho. Porque así así en el mejor de los casos para Putin, que logre, en el mejor de los casos para él, ¿okay? Que es el peor para los ucranianos, que tome control absoluto del territorio ucraniano, va a tener un país destruido. Sí, o sea, sí. Una población prácticamente, y una población que lo va a odiar. O sea, esto no es Rafael, no es la Alemania del Führer anexándose los Sudetes y Austria, donde los austríacos se sentían alemanes, se sentían pangermanos, ¿ok? No es el Anschluss. Los ucranianos no quieren ser rusos. De hecho, los rusos ucranianos no quieren ser rusos, porque los rusos ucranianos quieren ser libres, quieren una democracia donde puedan votar, donde puedan ir al supermercado, donde puedan tener una libertad económica, donde no pase lo que ocurrió anteayer, que Putin supuestamente en un estado que no es socialista, no es comunista, no era totalitario, dijo que ahora el 80% de las divisas se iban a convertir en rublo y no podías sacar tu dinero a bancos internacionales. ¿Qué es eso? Una estatización completa y un control sobre tu dinero. Por supuesto. Entonces, imagínate cómo se debe sentir un ruso en Rusia y ahora un ruso en Ucrania. O sea, un ruso ucraniano dirá, oye, aparte me voy a quedar bajo el poder de este señor, bajo el mandato de este señor, arruinado, y mi casa está completamente destruida porque de paso me la bombardearon. Entonces, sí. ¿Cómo levantar eso? Entonces, en el mejor de los casos, hipotéticamente hablando, por supuesto, Rusia va a tener un territorio que él es completamente enemigo, o por lo menos no va a ser para nada dócil, y lo va a tener destruido. Y Rusia, como tú mencionaste, Rusia tiene la economía de Italia. Okay. Y ahora va a tener una economía, no va a tener, ya Rusia antes de este conflicto tenía la economía más o menos el PIB de Italia. Ya no lo tiene, precisamente por lo que tiene. Y las sanciones van a mantenerse. Entonces, Rusia se va a convertir en un país, en el mejor de los casos, no para ellos, para Putin, porque no es para los rusos, realmente, se va a tener con más territorios, unos territorios que no lo quieren, y una economía fracturada, aislada y paria del mundo. Es complicado. Entonces ya Putin se metió en algo donde yo creo que él vio mal. Él creyó realmente que Ucrania iba a caer rápidamente y que el mundo no se iba a unir como se ha unido contra su accionar. Entonces, ahora el problema es cómo salir. Exacto. Y yo no creo que él ceda. Es muy difícil que él ceda. Va a ceder en algunos puntos, en el mejor de los casos para nosotros. Pero, insisto, no se le puede pedir que piense a un no occidental como pensamos nosotros. Y a un líder autocrático no se le puede pedir que piense como el presidente de los Estados Unidos, como el primer ministro, como Europa, etcétera. No creo porque no tienen nada, no tienen prácticamente que perder. A la única forma, el otro ámbito es que haya un golpe de palacio y digan, oye, dentro del mismo Kremlin, dirá, bueno, no podemos dejar que Rusia caiga y tenemos que de alguna manera, y que le pase lo que le pasó al zar. ¿Sabe lo que le pasó al zar? Sí, sí. Si se cree zar, bueno, que le pase lo último que le ocurrió al zar. Ahora, algunos yo creo que están apostando a eso,
a que haya algún tipo de mesura, de conciencia política, que la hay independientemente de culturas, civilizaciones, no occidentales, pero hay una mesura. Los chinos son, a pesar de lo que son, en cuanto a su estructura de pensamiento, por supuesto, estoy hablando, de que ellos tengan un partido comunista, yo creo que ellos han tratado de buscar un mundo por lo menos más multipolar, ¿no? Donde ellos tengan donde sean la principal potencia, pero no la única. De hecho, en su proyecto su proyecto es ser la principal potencia del mundo para el 2050, y eso está establecido desde finales del siglo pasado. O sea, usted lo puede buscar en internet, está su proyecto. Ahora, el proyecto de Putin no sé cuál es. No sé si es ser un legado y antes de morir, tener un legado y volver a ser alguien como grande en el mundo y en la historia. Y eso tampoco ya va a pasar, porque lo que fue ya va a ser un tirano más en la historia de la humanidad. Creó otros capítulos más de esta historia del mundo, no tan positivos, pero bueno, así es la historia. Algunos dicen que es hasta cíclica. Y esa analogía, ¿no? De que pueda caer el modelo de Putin como ocurrió con el zar Nicolás, o sea, es bastante interesante, ¿no? Y que también es como que contrastar la opinión realmente o la cultura del propio ruso. Porque otros comentan de que Putin hizo todo este entramado, toda esta incursión debido a al nacionalismo ese de que esa parte no debe la vida porque lo anexamos, le dimos vida en su momento, y que de alguna forma, si Putin hubiese hecho eso, más allá de las mil y un comentarios que ya existían entre Rusia y Ucrania, iba a quedar como una persona débil, ¿no? Por eso quizás se incursionó esto y ahora es que dice, o sea, quiere ver los toros por detrás o por encima de la barrera, o sea, ya pasó y ahora se está devolviendo, porque parece que se está retractando, pero aún así hay miles de bajas de civiles y militares. Los ucranianos están pagando las facturas de esto, hay mucha gente que ha huido, están ahorita en Europa, y es lastimoso ver que hay personas representantes, ¿no? Por lo menos ahorita Venezuela tiene no, o más que Venezuela, Nicolás Maduro tiene una posición a favor del gobierno ruso y uno que otro país, ¿no? Pero por lo menos para las que nos están escuchando, David, y ya es una manera interesante de cerrar, ¿qué mensaje le ves tú a los futuros movimientos de Putin? ¿Puede seguir desarrollándose el movimiento bélico? ¿Hasta qué punto pudiera, digamos, seguir avanzando la osadía, ¿no? Rusa y ver las cámaras que ya ahorita se puede conseguir en internet, las cámaras de Kiev, en un escenario bastante apocalíptico, ¿no? Sí, claro. Rafael, hay un elemento que tú mencionaste ahí en cuanto al nacionalismo que es importante, ¿no? Porque una cosa es ser nacionalista, es decir, creo que buena parte de los rusos son nacionalistas en cuanto a los intereses de lo que ellos llaman, ¿no? La madre Rusia. Claro. Pero la madre Rusia no es la madre Putin o el padre Putin. No es Eso es un elemento que hay que tomar en cuenta, porque, primero, eso. Segundo, Putin ha tratado de alguna manera, yo creo que de manera no tan efectiva hasta ahora, pero hay que ponerse ese punto allí, ¿no? Porque hay que ver esto con cuidado. Ha tratado de buscar, por medio de su propaganda, un elemento nacionalista, ¿no? Un elemento de sentimiento patriótico. Pero sentimiento patriótico basado en qué? En la identidad. El elemento de la identidad para las relaciones internacionales es fundamental también. O sea, cómo yo me identifico con una causa. ¿La causa es justa o no? Por eso te comentaba de que era la desnazificación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los rusos no se están comiendo este cuento. claro. Ahora, se van a ver muy afectados. El problema ahora es cómo en esta escalada, sobre todo de las sanciones, y en la parte económica es vital, porque afecta a la sociedad. ¿Cómo se van a ver afectados los rusos? O sea, el ruso común. Y en esta guerra también comunicacional, esta guerra de propaganda contra propaganda, desinformación, fake news, etcétera, etcétera, propaganda en general. Claro. Si Putin puede valerse de ello y hablar, por ejemplo, nosotros lo conocemos en Venezuela, de que el enemigo ahora es todo el mundo que nos ha hecho una guerra económica, una guerra financiera, y si usted es ruso, está en San Petersburgo o está en Moscú, etcétera, etcétera, si usted se ve afectado y no tiene comida, es por culpa de Occidente, es por culpa de el mundo que está en contra de que nosotros tengamos derecho a. Entonces, este juego también puede ser importante, Rafael, hay que ponerle, porque ahorita estamos viendo simplemente una faceta.
Estamos en una etapa donde la inmensa mayoría del mundo está en contra de la invasión. Claro. Salvo algunos por allí que le echan la culpa, por supuesto, de todo. Esto siempre lo vamos a tener. Siempre le echan la culpa a la OTAN y los Estados Unidos es el culpable de todo, etcétera. No sé si de alguna manera tiene algún problema con los Estados Unidos. Nunca fueron a ver a Mickey o no le dejaron ir a Hollywood, no le dieron nunca la visa. Entonces, ese es un elemento también. Son anticapitalistas, etcétera, etcétera, pero viven en Occidente. Eso es una variable de carácter ideológico. Ahora, el otro punto es cómo Putin, dependiendo de cómo escale esto, puede aprovecharse de una situación donde pueda explotar el nacionalismo, sobre todo a partir de qué, de lo que hace la propaganda, ¿no? O buena parte de la propaganda, que es culpar a alguien, amigo, enemigo, ¿ok? Este elemento de carácter dicotómico. Yo soy bueno, tenía una causa justa y ellos son los malos ahora y ahora el culpable. Nosotros los venezolanos sabemos muy bien esto en la época de Chávez, Maduro, de culpar siempre a alguien. Esto es, lamentablemente, es normal en la propaganda. Hay que tener cuidado con eso porque también, dependiendo de esta escalada, puede ser que población rusa, que en buena parte hoy esté contra la invasión, posteriormente esté en contra, no de la invasión, sino en contra de las medidas que lo afecten a él como persona, a su familia, a su medio, Claro. en su economía, en sus elementos de carácter social, en que no tengan, como por ejemplo el día de hoy hemos visto que hasta Netflix, Disney, hasta la plataforma, leí hace poco, hasta la de OnlyFans, afecta a estas modelos rusas. Entonces, o sea, lo más directo a la persona, a los rusos como población, cómo se vean afectados y cómo Putin pueda de alguna manera valerse de eso en los próximos días. Tú mencionaste el caso de las negociaciones. Hay un punto fundamental también que quiero resaltar porque no lo he visto en ningún medio hasta ahora, por lo menos de lo que he leído. El que haya negociaciones, el que se sienten a hablar, no implica que no bombardeen, Rafael. Esto es muy lamentable, pero no implica. O sea, hay personas que creen que porque se esté negociando y se estén sentando a hablar, los rusos no van a bombardear o no se van a defender los ucranianos. No. En la historia, lamentablemente, la diplomacia siempre existe a pesar de que sea la etapa más cruenta de la guerra. Sí, esto correcto. Simplemente hay que revisar la historia. Ahora, hoy se sentaron, yo creo que también es una pérdida de tiempo. O sea, no es una pérdida de tiempo en el sentido ucraniano, sino que una de las estrategias es ganar tiempo para los rusos. Y ellos le venden eso a su población de que miren, los ucranianos están negociando su rendición. Y seguramente vamos a escuchar en los próximos días, horas, incluso porque ahora esto es muy dinámico, ¿no? Sí. Como algunos rusos van a decir, los ucranianos querían rendirse, pero Occidente, la Unión Europea, la OTAN, no lo deja rendirse. Por tanto, tenemos que a nuestros primos hermanos concientizarlos de que ellos deben rendirse por nuestro propio bien, porque son los intereses de Occidente los que no hacen que ellos se rindan. Te lo digo porque esto ya ha pasado en el pasado y valga la tautología, ya ha ocurrido antes en cuanto a esta narrativa, ¿no? De culpar a otros y validar mi punto de vista. Entonces, lo que yo creo es que en esta ofensiva es en varios planos, tanto de manera comunicacional como de manera bélica, financiera, las sanciones, etcétera, informática, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo creo es que, pienso yo, no podemos no tenemos una esfera de cristal ni nada, pero yo sí creo que Putin va a seguir avanzando un poco más hasta donde pueda y sobre todo a utilizar lo que siempre utilizan los rusos, ¿no? Que es bombardear y tratar de amilanar sobre todo el espíritu ucraniano. Okay. Y llevarlo a que de alguna manera ellos cedan. Yo creo que ellos van a... Pero por el otro lado tenemos que ver que la mayoría de los ucranianos no quieren ceder, pase lo que pase. Entonces, estamos en un juego bastante complicado, prácticamente suma cero, donde todo lo que gane lo pierde el otro. Y Europa, sobre todo Estados Unidos, pero en especial Europa, van a seguir con las sanciones y van a instar de alguna manera a acorralarlos con las sanciones económicas, financieras, etcétera, para que Putin de alguna manera, y sobre todo la élite alrededor de Putin, lo presionen a él para que ceda y negocie de manera efectiva. Es lo que yo veo. El punto culminante, ¿no? Como decir de alguna manera, ya como el epílogo, que es algo a lo que yo me atrevería a decir, es instar a que dentro de su cuadrilla, ¿no? Su camarilla, le den un golpe a Putin o que lo presionen de tal manera que él tenga que ceder.
Porque yo de verdad, yo en lo particular, como persona, a Putin yo no lo veo cediendo. No lo veo porque ya se metió en un pantano utilizando esta alegoría, esta metáfora de Kissinger. Hay que irlo trabajando, como bien dices, Sí, se está desarrollando, más bien somos expectantes, ¿no? Porque otra cosa ha sido leerlo en libros, estudiarlo, a vivirlo en carne propia. No es ni bueno ni malo, a fin de cuentas, porque nuestros abuelos sí tuvieron, al menos en Europa, la experticia, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, pero instamos ahorita como personas que vivimos en un mundo globalizado a que se solucione de la mejor manera posible, que no siga repercutiendo más en el ritmo de vida de la humanidad, porque ya se instauró el modelo de, bueno, de la economía libre y aquellas cosas, y por eso es que puede afectar el tema de que plataformas de streaming, servicios de banco, sí. plataformas que son comunes dentro de nuestro mundo, sean ahora excluidas dentro de un país. Es un golpe muy bajo. Entonces, bueno, esperemos que esto sea para mejor, que Zelensky pueda seguir estando allí y que el movimiento ucraniano sea un ejemplo para los demás países, ¿no? Porque, claro, las circunstancias son distintas. Ya es una guerra de verdad, nos están atacando. Pero la unión, la masificación que existe de defender su soberanía y su nacionalidad es crucial. A pesar de los mil y un costes, por lo menos aquí en Latinoamérica, que hemos visto escenarios muy de populismo, ¿no? De propagandismo, Venezuela ha sido un caso. Así que me quedo con eso, ¿no? Que sea un mensaje de esperanza y que siempre hay una luz al final del túnel, ¿no? No sé si Sí. tienes algo más que decir, David. No, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos esto porque la información es tan rápida, ¿no? En esta época que cada hora es como que hay nuevas variables para analizar. Y bueno, esperemos que lo que sí, orar y pedir de alguna manera que esto se solucione de manera lo más rápida y efectiva posible, ¿no? Para todos, Correcto. para ucranianos, para rusos, para todos, porque no solo es un elemento en cuanto a la libertad y en cuanto a la protección de la independencia, la soberanía, etcétera, sino la libertad personal y sobre todo la paz, ¿no? La Sí, concordia en cuanto a comunidades, en cuanto a naciones que son prima hermanas. Entonces, esto es lo vital, alegar por ello y abogar por una solución efectiva. Muchas gracias, Rafael. gracias a ti. Y bueno, recuerden que estamos aquí transmitiendo en vivo con David Petit, abogado, internacionalista. Nos pueden seguir en YouTube. Cosas para Politólogo. politólogo, Abogado no, politólogo. politólogo, sí. Cosas para contar PDC en Instagram, @rafa.msot3 en Instagram y msot_rafa en Twitter. Recuerden que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas ellas cosas para contar, y en Anchor, cosas para contar respectivamente. Nos veremos la siguiente entrega. Si, bueno, el coronavirus, la pandemia ahorita y que Putin, bueno, esa guerra entre Rusia y Ucrania se resuelva de la mejor manera posible y nos lo vayan a permitir. Muchas gracias, David. Esto fue todo por hoy. Nos veremos el otro lunes. Hasta luego.